Buenas noches, mis hermanos. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque nos permite una vez más estar aquí congregados en su santo y maravilloso nombre, haciendo lo que más nos agrada, lo que más nos gusta, ¿verdad? Compartir la palabra de vida, predicar el Evangelio, porque a eso es lo que estamos llamados nosotros, a predicar la palabra viva y eficaz, el Evangelio de Dios. Vamos sin Antes que nada, hacer las cosas como dice la Escritura y nos aconseja a Pablo, ¿verdad? Decentemente y con orden. Vamos a orar al Padre para que sea Él tomando el control a través de su Santo Espíritu, para que perdone nuestra culpa, para podernos presentar delante de Él un corazón limpio, contrito y humillado, que es lo que a Él le agrada y espera siempre de nosotros. Amadísimo Padre, Señor, en el nombre de Jesús, una vez más te damos, Dios Padre Santo, Señor de los cielos, por este tiempo y este momento, Padre, que nos tienes aquí, con salud, con fuerza, con deseos, con anhelos, Señor, de servirte cada día más. Gracias una vez más, Señor, por un día más de vida, por la salud, por todo lo que nos das, Padre, y por todo lo que no nos das. En el nombre de Jesús, Señor, y por su preciosa sangre, Padre, te pedimos el perdón de nuestra culpa, el perdón de todo lo malo que hayamos hecho, Señor, delante de tu presencia. Todo aquello que hayamos hecho que es contrario a tu voluntad, Padre, perdónanos. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y yo creo que así es, Padre Santo bendito. Gracias una vez más te damos, porque estamos aquí, Señor, reconociéndote como el único Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra y todo, absolutamente todo lo que en ellos hay. Eres el Dios eterno, Rey soberano. Que sea tu Santo Espíritu, Padre de la Gloria, tomando el control de cada uno de nosotros, tomando el control de este tiempo y de este momento, tomando el control de nuestras vidas, abriendo nuestro entendimiento espiritual al 100%, Padre, para poder recibir esta palabra de vida, guardarla, pero sobre todo, ponerla por obra, Señor, porque son los hacedores los que serán justificados delante de ti, Padre de la Gloria. Gracias una vez más te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, veíamos nosotros el domingo, que es el día en que nosotros nos congregamos allá en el lugar que el Padre estableció para que nosotros nos reunamos y compartamos la palabra, acerca de la oración. Ya vamos por la parte 8. 8 enseñanzas hemos tenido acerca de cómo orar bíblicamente. Entonces, bueno es Dios, maravilloso es Dios, por toda su riqueza que nos ha dado, toda su sabiduría y el conocimiento que viene de lo alto, para nosotros hacer las cosas correctamente, al máximo posible, apegarnos a la voluntad de Dios, apegarnos al mandamiento de Dios, a la palabra de Dios, para hacer las cosas conforme a Él le agradan, para no hacer las cosas religiosamente, porque eso le desagrada a nuestro Padre Celestial y lo vamos a ver también ahora más adelante. Entonces vamos a ir a continuar con la enseñanza. Vamos a ir a Lucas capítulo 11, versículo 1, que dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Amén, amén y amén. Entonces, esta solicitud de los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Inmediatamente él no dudó y les enseñó. Primero les corrige qué es lo que están haciendo mal, no seas como los hipócritas, les dice, y les dice cómo deben de hacerlo. También les dice en el 7, no sean como los gentiles, y en el 8 y 7 y 8 les dice entonces cómo deben de hacerlo. Y después les enseña una oración modelo, una oración en la cual nosotros debemos de fundamentar la oración cuando vamos a dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Y vamos allá por el versículo 11, Mateo capítulo 6, versículo 11, y la palabra dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Este es un pasaje que también se presta para muchas malas interpretaciones. Es un pasaje que se presta para engañar a las personas, para mentirle a las personas, para enseñar las cosas que no son. Danos hoy nuestro pan de cada día. Te pueden enseñar o te han enseñado seguramente que es el alimento que llega a tu mesa, todo aquello que tú tienes, todo aquello que Dios va a solventar todas tus necesidades, Dios te va a dar en abundancia, y hay muchas enseñanzas en base a este versículo. Sin embargo, hoy bíblicamente vamos a aprender qué es realmente darnos
hoy el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sin embargo, vemos aquí que dice de cada día, o sea, la parte que nos sustenta cada día, dánoslo hoy. Cada parte de cada día que estemos en este mundo, solventa con tu pan nuestra hambre. Pero ¿cuál es esa hambre? ¿Será el hambre de que no hemos comido, desayunado, almorzado o cenado? ¿Será el hambre de pan físico, de la comida física, del alimento físico? O como yo más lo creo, que es del espiritual, del alimento espiritual. Y lo vimos en Génesis capítulo 2, cuando Dios solventa las necesidades del hombre que coloca en el huerto del Edén. Después fuimos a Génesis capítulo 6, cuando Dios solventa a Noé de la alimentación necesaria para el tiempo que iban a estar en el arca, conforme iba a durar o a tardar el diluvio. Vimos también cuando al pueblo Dios le solventa también sus necesidades allá en el Éxodo capítulo 16, y Dios les da el maná, y Dios también les da codornices para que coman carne, y también Dios les da el agua de beber en el Génesis 17. Entonces vemos que tanto al hombre del huerto, a Noé en el arca, y al pueblo en el desierto, Dios solventaba sus necesidades. Dios no abandonó nunca al hombre, ni lo dejó a su suerte, como decimos, ni lo dejó a la intemperie a ver qué podía hacer. A pesar de la desobediencia del hombre, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios dijo que escogía a este pueblo por amor y que lo iba a amar, así es, hasta el día de hoy y todos los días que sean necesarios que nosotros estemos en esta tierra. Ahora, también vemos el ejemplo de Salomón allá en los libros del Antiguo Testamento, que Dios a él le proveyó, pero no de alimento, no de ropa, no de calzado, no de riquezas, porque ya él era un rey, ya era el rey Salomón, el hijo de David. Cuando muere David, asume el trono Salomón, ya tiene riquezas, pero hay un pueblo grande que él tiene que dirigir. Y Dios le dice que le pida algo y él se lo va a conceder, y Salomón pide sabiduría y Dios le da sabiduría a Salomón. Entonces este hombre pasa a ser el segundo hombre más sabio que ha tocado esta tierra. El primero, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Pero el segundo más sabio, Salomón, según nos enseñan las escrituras. Ahora, aquí es donde empezamos nosotros a comprender las cosas. Vamos a Deuteronomio capítulo 8 para leer la escritura, para ir a la Biblia y comprender lo que queremos aprender. Deuteronomio capítulo 8, versículo, vamos a leer del 1 al 3. 1 al 2. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicado, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Vamos a ir al 3 y 4. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no comías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga. Entonces, vemos aquí que Dios solventó las necesidades de alimento del hombre, y no solo también del vestido y del calzado. Nunca se echó a perder su vestido, nunca se echó a perder su calzado, y siempre solventó su necesidad de comer, del maná,
de la carne y del agua también. Entonces, aquí estamos claros. Pero vea que hay algo interesante que dice aquí en la escritura. Dice, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y aquí es donde nosotros queremos ir. Mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Qué es lo que sale de la boca de Jehová? Dice la escritura ya en Timoteo, vamos allá. Vamos a la carta a los Timoteos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Toda la palabra de Dios. Esto es de esto lo que me está hablando la Biblia. La escritura es inspirada por Dios. Entonces, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio. Todo este maravilloso libro que nosotros tenemos es palabra de Dios. Todo este maravilloso libro es el alimento diario que nosotros debemos de tener. Vamos aquí a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Y prestemos atención. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Ya vimos que es la palabra. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces vamos a leer otra vez desde el 3 para comprenderlo. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea, este alimento que Dios creó, que Dios nos da, es solamente para los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Creyentes de qué? De la palabra. Porque la voluntad de Dios es que veamos y creamos a su Hijo Jesucristo, en su Hijo Jesucristo, porque en Él tenemos la vida eterna. Esa es la voluntad de Dios. Juan capítulo 6, versículo 40. Y aquí dice que los creyentes ¿en qué? En Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los que han conocido la verdad. Para poder creer, yo debo de conocer la Escritura. Y creo cuando conozco la Escritura, porque es el Espíritu que ahora opera en mi vida para yo tener ese sentir en mi corazón y creer que Jesús es el Hijo de Dios y a partir de allí me arrepiento de todo lo malo y comienzo una vida nueva. Entonces vemos que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Entonces, este alimento para los creyentes y los que han conocido la verdad es lo que nos santifica. Es la palabra de Dios que nos santifica, la palabra junto con la oración. Entonces vemos que aquí ya claramente estamos comprendiendo que este alimento para nosotros, los que ya creímos y los que hemos conocido la verdad, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que nos alimenta y nos sustenta y nos nutre espiritualmente. Entonces no es lo físico como veíamos en el Antiguo Testamento, en el primer pacto, en la ley, en la Torá, en las instrucciones dadas al pueblo y para todos nosotros también, sino que vemos que es la palabra. Vea que claro, como 3 versículos nos aclaran de una. Quisimos hoy ir de una para no hacer mucho merodeo. Sabemos que en el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas, todo es para el pueblo, para corrección del pueblo,
pero sabemos, perdón, que todo lo que está en el plano físico tiene que ver con el plano espiritual. Entonces, para los creyentes y los que han conocido la verdad, porque la palabra de Dios y por la oración se es santificado. Ese es el alimento que Dios creó para que con acción de gracia participemos nosotros. Ese es el alimento que nosotros, los creyentes y los que hemos conocido la verdad, vea que lo clara, es que lo repito tantas veces para que lo comprendamos. Los que han conocido la verdad, porque hay muchos por allí afuera, muchos que predican un evangelio extraño, aunque no es evangelio, Gálatas dice que solo hay un evangelio, sino que predican enseñanzas que no tienen sentido, como que es la riqueza, el pan nuestro de cada día, como que el pan nuestro de cada día no lo es porque Dios nos va a dar el calzado y más, el vestido y más, casa, abrigo, todas estas cosas materiales. Pero vemos que aquí en Timoteo, estos 3 versículos se echan abajo todo ese argumento de ellos. No hay otra manera, no podemos llevarle jamás la contraria a la palabra de Dios. Es imposible que nosotros ya teniendo este conocimiento, por eso dice, los que han conocido la verdad, ellos no han conocido la verdad, o tal vez la conocen, pero implantan una ley oral como antes hacían los fariseos. Entonces, al implantar una ley oral, nuevas instrucciones, nuevos mandamientos, nueva doctrina falsa, ¿en qué se están convirtiendo? La escritura dice que en fariseos. No soy yo. La escritura es la que lo dice. La palabra aquí nos enseña que es la palabra de Dios el alimento que los que creen y han conocido la verdad reciben. Y nada, toda completa, nada es de desecharse. Entonces aquí tenemos nosotros algo maravilloso. Entonces, todo lo que está en el plano visible del Antiguo Testamento pasa a ser al plano espiritual. Este pan que recibió el pueblo, este alimento que recibió Noé, este alimento también y esta provisión que tuvo Adán en el huerto, todo esto es la sombra de lo que ha de venir. La sabiduría que recibió Salomón también es la sombra de lo que ha de venir. Y todo esto es ¿quién? Cristo Jesús. Todo esto se refleja y se revela a través del Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, a través de Jesús de Nazaret, o como se dice en hebreo, Yeshua Hanostri, Jesús de Nazaret. Ahora, tomemos en cuenta que este hombre vino al mundo tomando forma de siervo, dice la escritura, se despojó de su gloria y tomó forma de siervo. ¿Dónde nace Jesús? En Belén. Jesús nace en un pueblo un poco marginado, a unos 10 kilómetros de Jerusalén, donde era que se criaban las ovejas, y de ahí se tomaban los sacrificios para presentarlos en Jerusalén, en la Pascua y en las fiestas solemnes. Jesús nace en Belén. ¿Qué tiene que ver que Jesús nazca en Belén? Belén en hebreo se dice Bel-Hetem. Bel-Hetem, y eso significa casa de carne o casa de pan. Ve que no es una casualidad, sino que es una coincidencia, perdón, no es una casualidad, sino que es una coincidencia. O sea, todo lo que Dios estipuló aquí tiene un plan específico. Todo está hecho acorde a lo que Dios así estipuló. Nació en el lugar donde se llama casa de pan. Allí nace Jesús, el pan de vida. Dios nos trae la libertad de la esclavitud del pecado, del diablo. Estábamos atados, muertos en delitos y pecados, por medio de la muerte de Jesucristo y por medio de su resurrección. Juan capítulo 8, vamos a repasarlo. Juan capítulo 8, versículo 34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús nos trae a la libertad. Es por medio de Jesús que nosotros somos libres
de la opresión del enemigo, de la opresión del diablo, de la esclavitud, de la atadura, del engaño y de la mentira, en el cual estábamos nosotros sujetos por medio de Satanás. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que iniciar nuestra vida en Cristo, ya creyendo y sabiendo que en Cristo nosotros fuimos liberados. La factura fue cancelada. Fuimos liberados de todo de aquella deuda enorme que teníamos con nuestro Padre Celestial que nos llevaba a la muerte. Pero por medio de Jesús fue pagada, fue saldada esa cuenta en su sangre. Esa sangre que derramó y el cuerpo que dio allá en la cruz fue el precio que hubo que pagar para que usted y yo hoy tengamos vida y vida en abundancia, para que hoy seamos libres de la esclavitud del enemigo y libres de la sentencia que estaba prevalecida para nosotros, que era la muerte eterna. Entonces, en Cristo Jesús nosotros tenemos la libertad porque Él es el sacrificio que fue dado para nosotros. Como dice aquí en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7, que Jesús es nuestra Pascua, el Pesaj, el sacrificio es Cristo Jesús. Juan, cuando lo vio venir allá en Juan capítulo 1, versículo 29, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era el sacrificio, la Pascua para nosotros, para que nosotros hoy gocemos de libertad. Dice 7, 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua es Cristo y ya fue sacrificada por vosotros. Dice que nos limpiemos de la vieja levadura para que seamos nueva masa sin levadura. Entonces aquí es donde nosotros debemos de entender. Nosotros debemos de comprender qué quiere decir limpiémonos de la vieja levadura. Muy sencillo. La levadura representa la maldad y el pecado. La levadura espiritual representa la maldad y el pecado. Y la palabra nos enseña acerca de dos tipos de levadura: la levadura de Herodes y la levadura de los fariseos. Vamos a Marcos capítulo 8 para recalcar un poquito esto. Versículo 15 dice: y les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. ¿Qué era la levadura de los fariseos? Las falsas doctrinas, la ley oral que ellos implementaban, porque ellos criticaban los que no hacían y obedecían la ley oral impuesta por los ancianos, por la tradición del hombre, dice la escritura ya en Mateo capítulo 15, y querían implementar esta, mas no obedecían el mandamiento de Dios correctamente. Y el Señor Jesús, una vez más, con autoridad, con la verdad, con la palabra, los corregía y les restaba toda credibilidad a sus enseñanzas. Mateo capítulo 15, versículo del 1 en adelante dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Ningún mandamiento de la ley de Dios dice que hay que lavarse las manos antes de comer el pan. Pero vea que ellos recalcan y dicen: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, de la ley oral impuesta por el hombre? Respondiendo él les dijo: ¿quién? Jesús. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esta es la levadura que me habla la palabra de los fariseos. Entonces nosotros debemos de limpiarnos de estas enseñanzas engañosas, de estas enseñanzas malévolas, de estas enseñanzas que no vienen de Dios y no proceden de Dios,
Como dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, toda buena dádiva viene de lo alto. Todo lo bueno que viene a nuestras vidas procede de Dios, pero todo lo malo dice que es terrenal y diabólico. Vamos allá vamos a ver Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, 13 al 15. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ya vimos que la verdad es la palabra de Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces, esta enseñanza que nos han dado, esta enseñanza que nos han venido introduciendo en nuestro conocimiento, dice que es terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué? Simplemente porque no viene de lo alto. Simplemente porque toman un versículo de la Biblia y lo sacan del contexto para acomodarlo a su conveniencia por alguno u otro motivo que ya nosotros sabemos que es lucrar con la palabra de Dios, simplemente llenar iglesias. Entre más gente, más entradas hay, más gastos puedo solventar y más salario para todos aquellos que lucran con la palabra y viven de la palabra de Dios, lo cual la escritura sí no lo hace ver, porque yo me pregunto, ¿cuánto habrá cobrado Jesús? ¿Cuánto habrá cobrado Jesús por sanar al leproso? ¿Cuánto habrá cobrado Jesús por sanar al ciego? ¿Cuánto habrá cobrado Jesús por sanar a la mujer del flujo? Es más, ¿cuánto habrá cobrado Jesús por resucitar a Lázaro, por sacarlo de la tumba? ¿Cuánto habrá cobrado? La Biblia no dice que Jesús cobraba un 5. La Biblia no dice que Jesús ganaba dinero por predicar el evangelio. La Biblia no lo dice. ¿Por qué estos hombres se han puesto ustedes a pensar? Cuando llega alguien a la iglesia que tiene alguna necesidad económica, monetaria, ellos le dicen, hay que buscar de Dios, hay que ir a Dios, hay que hacer las cosas conforme a lo que Dios dice en la escritura y ahí donde te manosean la palabra. Que siembra poco, cosecha poco, el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha y etcétera. Un montón de pasajes bíblicos, ¿verdad? Pero cuando ellos están mal de dinero, no recurren a Dios, recurren a las ovejas. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿Usted ha puesto atención a eso? A ustedes sí los mandan a buscar de Dios cuando están mal económicamente, pero cuando ellos están mal económicamente no buscan de Dios, buscan de ustedes. Y les meten versículos bíblicos como robará el hombre a Dios y ese montón de versículos que ya nosotros conocemos, pero gracias a Dios ya nosotros conocemos la verdad y tenemos este entendimiento claro que es una bendición para nosotros. Entonces, la levadura de los fariseos, la palabra tergiversada, la palabra corrompida, la palabra manoseada por el hombre. Esa es la levadura de los fariseos. La levadura de Herodes, y esa también es muy delicada. Herodes no era judío, jamás. Herodes venía del lado de la familia de Esaú, tuvo familia con la gente de Canaán, y él no era cristiano. Él, para quedar bien con el pueblo cristiano, celebraba también sus fiestas. Mas sabemos que él introducía parte de las fiestas de ellos, perdón, las fiestas paganas, para que fueran celebradas por el pueblo cristiano. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Santificaba actividades, según él, para estar bien con los cristianos. Nosotros no debemos de hacer eso. Ya nosotros tenemos el entendimiento claro de qué debemos de celebrar y qué debemos de conmemorar y qué debemos de recordar conforme a la escritura en la escritura, no con actividades. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a celebrar la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo, ya lo vimos. Vamos a celebrar la fiesta de panes sin levadura. Nuestro pan es Cristo. Nuestro pan sin levadura es Cristo.
y ya lo vamos a ver dentro de un ratito. Vamos a celebrar Pentecostés. El Espíritu Santo de Cristo es el que mora y desciende en nosotros y habita en nosotros. La fiesta de las trompetas, nuestro anuncio es Cristo. La fiesta del perdón es Cristo, el Evangelio. La fiesta de los tabernáculos, Jesús es nuestro tabernáculo. Él es todo para nosotros. Ya nosotros no tenemos que estar pensando en fiestas y en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque todo es Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Y aquí nos lo aclara claramente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, Cristo es todo para nosotros. Nosotros no tenemos que estar haciendo zucas ni actividades de tradiciones judías. ¿Por qué? Porque para nosotros es Cristo. Cristo lo es todo y tenemos que tener muy claro eso. Ahora, no podemos celebrar fiestas que implanta el hombre que supuestamente son para agradar a Dios, porque entonces estaríamos haciendo lo de Herodes. Entonces, la levadura de Herodes estaría en nosotros. Y tenemos que limpiarnos de toda esa levadura de inmundicia para estar ahora en una nueva masa. En Cristo Jesús nos enseña la palabra. Ahora, Cristo es el pan que nosotros necesitamos, dice la Escritura. Él mismo lo aclara. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo del 31 al 35. Dice la Escritura, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ya lo vimos que así fue. Pan del cielo les dio a comer. Ya me perdí. 32. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. El verdadero se los da el Padre a ellos. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El de Moisés comieron y ellos quedaron postrados en el desierto. Muchos murieron en el desierto, obviamente a causa de la desobediencia. Dios dijo, ninguno de los que salió de Egipto, ninguno de aquellos 600,000 más extranjeros y gentiles, ninguno entrará a la tierra prometida. Su descendencia sí, pero los que salieron no. Solamente Caleb y Josué entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fueron obedientes a la palabra de Dios. Más los demás fueron incrédulos. Y hasta el mismo Moisés, Aarón, Miriam, la hermana de ellos, tampoco ingresó, tampoco entró y ya nosotros sabemos la historia. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, yo soy el pan de vida. Entonces recordemos lo que decía en Deuteronomio capítulo 8. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también lo vemos en Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces Jesús es el pan de vida. Jesús es la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús es el Evangelio y eso nosotros lo sabemos y lo tenemos claro. ¿Fue anunciado por los profetas? Sí. Fue anunciado por los profetas que usted y que yo estuviéramos aquí sentados en este momento, escuchando este estudio, tomando este estudio, consumiendo este estudio espiritual para nutrir nuestro espíritu, porque Dios así lo anunció y si lo dijo se hará y si lo habló se ejecutará. Vamos a Números. Números, capítulo, vamos a ver dónde era, 19. Vamos a ver si era el 19. No, Números 23, 19. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo
y no hará? Él habló y no lo ejecutará. Dice la Escritura que Dios anuncia las cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, nosotros creamos. Vamos a leerlo mejor. Para creerle a Dios y no a mi persona. Juan, capítulo 14. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Todo fue anunciado antes de que suceda, para que cuando sucedan las cosas, crean. Así pasó con los discípulos, eran incrédulos, pero cuando vieron a Cristo resucitado, que fue anunciado por él mismo y por los profetas, creyeron. Creyeron y esperaron el tiempo en que iban a recibir la venida del Espíritu Santo. ¿Dónde está anunciado esto de la palabra? ¿Dónde está anunciado que la palabra, que nosotros íbamos a estar aquí sentados consumiendo el alimento espiritual que tanto necesitamos a diario? Vamos al profeta Amós. Profeta Amós es un profeta menor, pero por aquí lo vamos a encontrar, no se preocupen. Amós, capítulo 8, versículo 11, dice la Escritura. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestra palabra que necesitamos cada día. Dánoslo hoy, la palabra diaria que tanto necesitamos. Aquí lo aclara. Enviaré hambre a la tierra no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, como lo vimos en Timoteo. El alimento para nosotros los creyentes y los que hemos conocido la verdad es la palabra viva y eficaz. Es la palabra de vida, es la verdad. Volvamos allá, Juan 8. Juan capítulo 8. Es sencillo. Cuando tienes el entendimiento en la escritura y el Espíritu te lleva para allá y para acá para que la misma palabra se interprete a sí misma, comprendemos y aprendemos muy fácil la escritura. Capítulo 8, Juan capítulo 8, versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojo, otra vez. Los que habían creído en él. ¿Quiénes? Judíos, que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra de Dios nos hará libres. Juan 17. Conoceremos la verdad. Usted dice que la palabra es la verdad. Bueno, vamos a leerlo. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, la verdad de la que nos habla la Escritura es la palabra de Dios. Tendremos hambre y no de pan, sed y no de agua, sino de la palabra, de la verdad, la única verdad. Porque ya nosotros como creyentes tenemos el conocimiento claro y entendemos que este es el alimento que tanto necesitamos nosotros a diario. Vamos a Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 36. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Entonces, ¿qué hago con ganar el mundo? El mundo es lo material, lo físico. El alma es lo espiritual. ¿Qué gano yo con tener abundancia en banquetes, abundancia en alimentos, las mejores carnes, los mejores vinos, los mejores refrescos, las mejores manjares, las mejores frutas? ¿Qué gano todo eso? Con todo eso, ¿qué gano si pierdo el alma? Dice la Escritura. Mateo capítulo 6. Es que la palabra es muy clara. Mateo capítulo 6.
Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Allí también está vuestro corazón. 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, y la mejor de todas. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo primordial que enseñó Jesús, la prioridad de todo que enseñó Jesús, es a buscar el reino de Dios, el reino de los cielos, primeramente. Y cuando no fue recibido el reino de los cielos, recordemos, entonces se predicó el reino de Dios, el Espíritu Santo para nosotros. ¿Cómo inicia Jesús su ministerio? Dice la Escritura. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así inició. El reino de los cielos, espiritual, el reino espiritual de Dios aquí en la tierra. ¿Y quién era? Jesús. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y en el Sermón del Monte, la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Entonces, es clara la palabra. ¿Qué ganamos? ¿Qué recompensa vamos a tener si nos enfocamos en lo material y en lo físico siempre? La palabra es para toda bendición espiritual en Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 1. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. La escritura es clara. Es el alimento espiritual el que nosotros necesitamos. La palabra de Dios. La doctrina correcta del reino de los cielos. No la mundana, terrenal y diabólica. Limpiémonos de la vieja levadura para que seamos nueva masa en Cristo Jesús. Para así poder trabajar en la obra del Padre, predicando el evangelio aquí a toda criatura, a toda persona, pero el evangelio correcto, el evangelio idóneo, el evangelio no leudado, la palabra pura, limpia, la palabra eficaz, la palabra viva, la palabra que santifica, la palabra que te lleva a salvación si perseveras. Vamos a dar gracias al Padre por esta palabra de vida que hoy ha llegado a nosotros. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, trae a nuestra vida cada día la verdad, la palabra de vida, el evangelio del reino de los cielos. Amado Padre, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, una vez más, gracias te damos por la verdad, tu palabra es la verdad. Santifícanos en ella. Gracias te damos por este pan que tanto necesitamos, que nutre nuestro espíritu. Sabemos que Cristo es el pan vivo, el pan de vida que descendió del cielo. Y ese pan que trae vida para con nosotros. Sabemos que si consumimos este pan correctamente, este pan sin levadura, Señor, vida eterna vamos a tener, Padre de la gloria. Gracias una vez más por este entendimiento claro, porque a través de la Escritura comprendemos cada día más, Señor, que nuestra sanidad y nuestra sanación es espiritual, Padre Santo. Que nuestro llenar, nuestra doctrina, nuestra enseñanza, nuestro conocimiento y nuestro vivir tiene que ser en el Espíritu, Padre. Es espiritual, Señor, porque tú eres espíritu, Señor. Y a ti te gustan los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Padre Santo bendito. Hombres de fe, hombres que creen en tu voluntad y que su esperanza está fundamentada en que la voluntad que está escrita y plasmada en este libro sea realidad en el día postrero en cada una de nuestras vidas. Porque el fin de la fe es la salvación de nuestras almas, dice la palabra, y yo lo creo, Padre Santo de la Gloria. Bendícenos, Señor, con tu palabra en todo momento. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes cada día más, a no desfallecer, a no echar para atrás, Señor, a perseverar siempre, Señor, en la Escritura, en esta palabra maravillosa, en este alimento que tanto necesitamos a diario, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre Santo de la Gloria. Amén, amén y amén. Bueno, bendito el Señor que nos ha regalado hoy
Una enseñanza muy diferente a la que vimos el domingo, pero igual de enriquecedora, igual siempre respaldada y fundamentada en la palabra. Bueno, para todos los que nos congregamos el domingo y para todos los que hoy vimos el estudio, pues abundancia más de alimento espiritual, que nunca está de más, créanlo, siempre lo vamos a necesitar, siempre, en todo momento necesitamos de la palabra de vida, pero revelada por el Espíritu Santo, esa palabra que viene de lo alto, con una revelación limpia y pura, una palabra y un pan sin levadura, como dice la Escritura. Dios Padre me los bendiga en el nombre maravilloso de Jesús, y si Él lo tiene a bien y si es buena, su buena, perfecta y agradable voluntad, de hoy en 8 nos veremos nuevamente a partir de las 8 de la noche, o como Él así lo indique, porque nosotros somos siervos de Él, y lo que el patrón mande, ¿verdad? Nosotros como siervos debemos simplemente obedecer. Dios Padre me los bendiga a todos, un abrazo muy fuerte en Cristo Jesús.